Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en este día 3 de septiembre del año 2020. Para ustedes deben ser las 19 horas, más o menos aproximadamente. Nosotros estamos grabando un poquito antes del programa. En esta nueva edición de Sin Saco Política, con la señora Clara Scagliarini, con el señor Pablo Rivera García y con el señor Maxi Lagorio, atrás con todos los cables, números y cosas por el estilo. Qué lindo sería hoy poder hablar de Dualde, porque casi es una anécdota. Pero vamos a tener que hablar del Congreso y de lo ocurrido el día martes, que creo que generó un quiebre muy importante a nivel político entre la fuerza oficialista y opositora y dentro del propio oficialismo. Señora Clara Scagliarini, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos. Acá estamos divirtiéndonos a lo loco con el tema de la política en este país, pero realmente preocupada. Estoy preocupada. Yo creo que el título que tendríamos que tener en este jueves de Sin Saco Política es hasta dónde se va a seguir o se va a respetar la ley en la Argentina. Siento que un gran cartel dice, hacé lo que quiera, que no pasa nada. Y es preocupante. No pasa nada en muchos de los sentidos de las cosas que vimos esta semana. O sea, no hay justicia. Habría que pensar realmente qué vamos a hacer a partir de ahora. O sea, hago lo que quiero en el Congreso, en las usurpaciones, en el gobierno, todos lados. Hago lo que quiero. No hay impunidad para nadie. O sea, esto es la impunidad absoluta del país y no sé a dónde nos va a llevar. Realmente como que ya estoy tomando una pastillita para la gastroenteritis o la acidez estomacal, porque es insoportable leer las cosas que uno lee. Y además, sin respuestas de nadie, ni siquiera del presidente de la nación. Señor Pablo Rivera García, ¿cómo le va, caballero? Muy buenas tardes, ¿cómo está Muy usted? buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, fue una semana complicada porque la verdad que lo que pasó en el Congreso, más allá de que hubo todo un movimiento ciudadano, como nosotros habíamos mencionado, que podía darse alrededor del Congreso, no hay una reacción concreta de toda la sociedad, o por lo menos de gran parte de la sociedad política, para dejar bien en claro que esto fue absolutamente irregular y, como vos bien decías, generó un cisma interno político que venía más o menos llevándose de la mano y de alguna manera había distintos puentes tirados y había forma de poder comunicarse entre distintas facciones políticas. Hoy me están diciendo que en este momento hay un puente reabierto, Uh en -huh. este momento están tratando de arreglar el tema de las sesiones presenciales a partir de la reunión que tuvieron ayer en Olivos con Fernández Massa y Máximo Kirchner, pero la verdad es que después de lo que hizo Massa el otro día, quedan las dudas de que puedan llegar a tener una agenda parlamentaria de acá a fin de año sin A ver, fisuras, ¿no? vamos por parte, como vamos a contarle a la gente dos o tres cosas. Massa recibió una orden. Se sesiona sí o sí. No por los temas que estaban en juego, que era el turismo y el tema de la pesca, sino por la agenda que tiene el gobierno. Impuesto a los ricos, presupuestos 2021, la reforma judicial y algunos temas más. Hay como una docena de temas pesados que están esperando. Fue llevado por Máximo. Máximo le dijo, fíjate lo que hizo la vieja. Y lo cierto es que Cristina también rompió un límite muy importante en el Senado la semana pasada. Cristina decidió romper el reglamento interno. A ver, lo cumplió, pero violó el sentido. Fíjense que toda la oposición no pudo argumentar violación del reglamento, salvo en un punto. Cuando Cristina no le da a conocer el nuevo dictamen y les dice, ¿para qué? Total, ustedes van a votar en contra. Uh Ahí -huh. comete la violación de reglamento. El jueves El pasado. resto, el resto, el Sí. resto de la sesión fue absoluta y puntillosamente cumpliendo el reglamento Cristina Fernández, aunque parezca mentira, uno no está defendiendo, está diciendo el análisis certero. Tanto es así que la oposición no pidió ninguna revisión de la sesión, ni la judicializó, por lo bien que estaba cumpliendo el reglamento. Ahora,
Massa, cebado por esto, de decir, bueno, si Cristina le tomó el pelo a los giles, yo también puedo tomárselos, cometió no menos de 11 violaciones al reglamento. Lo que se está tratando en este momento, Massa está desesperado para que no se judicialice la sesión del otro día. Porque podría haber hasta un amparo pidiendo que no sesione más hasta el Congreso hasta que la justicia determine un protocolo per se. Y eso es lo que trató de frenar Alberto Fernández en la reunión con Sergio Massa y con Máximo Kirchner en la Quinta de Olivos el día miércoles. El martes comieron, como hacen siempre, en el almuerzo, más o menos se habló de sí, esto tiene que salir, y de ahí salió Massa, que es, como bien le conocemos como ventajita, dijo, yo soy canchero y me los canchereo a estos. Y lo cierto es que metió profundamente la pata. Yo no digo que están arrepentidos por lo que hicieron. El peronismo nunca se arrepiente de cuando avasalla al enemigo. Pero lo que digo es, la orden de Alberto Fernández es, los temas claves se votan con los que quieran presencial, con los que no quieran virtual. Y los que están en grupo de riesgo se tienen que quedar en sus casas. Ahí eso sí obligatoriamente. Es más, se va a determinar una lista de diputados que están en riesgo que no pueden ir al Congreso. Pero es por problemas de salud. Lo conocemos todos cuáles son. Mayores de 60 años, hiperobesos, diabetes, personas con cáncer, personas con enfermedades subsidiarias. Se va a pedir a los propios legisladores que digan si están en condiciones físicas o no de ir. Que se haga responsable. Y el que quiere ir a la banca va a poder ir a la banca. Lo que se va a recomendar es una idea que puso en su momento Massa, que lo aceptó Negri, pero no Ritondo, que era que las bancadas no bajen con muchos miembros, Sí, sino solo con aquellos que van a hablar. Sino con aquellos que van a hablar. Claro. Es una opción, y otra de las cosas que también se trató de ver es si podían ocupar otras bancas. Es decir, a distancia, vos sabés que cuando vos te sentás en una banca, tu banca tiene tu nombre en el tablero electrónico, entonces cuando vos votás en la banca, aparece tu nombre. Pero y ahí de poner diputados truchos en algún momento. Claro. ¿Te acuerdas ¿Cómo? Que se había propuesto el CCK también? Había opciones de inclusive hacer lugares más grandes. Claro. Pues, había tiempo. En el resto del mundo se está sesionando. No hubo ningún Senado, ni Congreso, ni Parlamento. Por eso digo, acá hay un negocio de pantallas. Obvio. Que es un lindo negocio de pantallas. El Mazapaluza. Que trabajan 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas y están durmiendo el sueño de los justos 6 días de la semana. Pero lo cierto es que todo esto lo que generó fue Alberto Fernández quiere ser recordado en la historia como buen ególatra, como un presidente bueno, no como un presidente dictador. A Cristina no le importa que le digan dictadora, le importa un soto. Alberto Fernández en eso, es más, tiene algún pequeño prurrito mayor, pequeño, muy pequeño, pero es el límite de caer en una dictadura quizás. Clarita. No, chicos, lo voy a decir con palabras muy sencillas. Lo que pasó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, especialmente con la presidencia de Sergio Massa, me pareció vomitivo. Lo digo con esta palabra porque no se me ocurre otra. O sea, realmente, si este señor tenía alguna intención de subir su imagen para algo, me parece que la bajó hasta lo más embarrado de la política argentina. El primer análisis que se hizo en la interna, Clara, fue Massa perdió sus votos. Adentro del entorno de Massa, fue acabás de hacer mierda a tu electorado. Perfecto, pero ¿sabes qué pasa, Claudio? Que realmente cuando uno trata de hacer una lectura de todo lo que pasa en general, primero, el tema de ayudar a las compañías de turismo y de ver cómo sancionamos a los que pescan ilegalmente, me pareció tan ridículo porque se hace con un DNU lo de la ayuda a las empresas como hicieron con todas las demás. Y el tema de la pesca ilegal lleva por lo menos 30 años en este país. O sea, ahora tenían que hacerlo. Dejaron el precedente de que se puede seguir sesionando en forma virtual para encarar el tema de la justicia, lo sabemos todos. Lo de Massa me pareció realmente un golpe, un autogolpe, o como quieran llamarlo, como sea, porque Massa está en la línea de sucesión de los posibles presidenciables.
Si Alberto se va porque se le canta y Cristina dice me quedo acá porque de acá manejo todos los violines como quiero, el que sigue en la lista de presidenciables es Sergio Massa, así que no necesita votos. Y el tipo es desagradable en todo lo que hace, porque yo no me olvido de lo que decía el gobierno de Cristina, no me olvido de lo que decía de todos los peronistas, no me olvido de que él pertenece al partido Frente Renovador junto con Labaña, Camaño, etcétera, y del cual formó parte también el presidente de la Nación. No tienen vergüenza, eso es lo que pienso, pero Bueno, se arrastran. Cuando uno habla de politiquero, de político de baja estofa y esas antiguas frases descalificatorias, está hablando de Sergio Massa. Eso no hay ninguna duda. Los que sabemos y conocemos a Massa hace mucho tiempo, el tema de ventajita no es una palabra menor, es un tipo que por 2 monedas mata a la madre, lo sabemos. Su ética debe pesar aproximadamente una molécula de peso. O sea, no tiene. Entonces, vamos y esa parte es falso, grandilocuente. Bueno, ya sabemos quién es Massa. El problema es que a mí no me preocupa Massa. El problema es que Massa hizo algo que demuestra un desprecio profundo de estas instituciones. Y es cuando dijo, teniendo gente adelante, dijo, ustedes están ausentes. Por algo Alberto Fernández dijo ayer, el Congreso no sesionó. La sesión se tornó nula per se. Vos no podés desconocer. A vos te puede gustar o no un legislador. A vos te puede gustar o no. A vos te puede gustar o no lo que vote, lo que diga, cómo actúe. Pero si hay algo que no se puede hacer en una democracia es negar su representatividad. Esas personas que estaban sentadas no eran ellos, eran personas ciudadanos. Es la representación de millones de ciudadanos. Vos no podés decir ustedes están ausentes. Y ahí es donde se equivoca. Por eso Alberto le pone el freno que le pone en esa reunión. Pablito. ¿Me dejan 5 minutos explicar lo que vengo desarrollando? Estoy justamente... En 3, aquí estamos en televisión, 3. Ayer lo puse en palabras en un hilo, porque lo vengo pensando hace rato. Estoy tratando de codificar cuáles son las particularidades que tiene todo este grupo político que dirige hoy el gobierno de la nación y por supuesto ocupan los resortes de poder principales, incluidos las cámaras de senadores y de diputados. Lo que yo encuentro de común como patrón, y llevándolo al hábitus de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, es decir, esos comportamientos, esas prácticas que identifican a un grupo pretendidamente homogéneo, ¿no? O sea, que son las características que tienen en común para definir ese hábitus, creo que estamos en presencia de gente que son típicos abusadores seriales. El abusador que se dedica justamente a sistemáticamente volver loca a la víctima. A su víctima volverla loca desde la percepción, haciéndole creer que lo que dicen no existe, que es mentira, que es al revés, se victimizan, y eso se llama gaslighting. Publicó un hilo ayer con el gaslighting tratando de hacer una comparación o un paralelismo, tratando de ver si esta alegoría o esta justamente trabajo de emparentamiento con el concepto de la psicología funciona para la sociología de masas. Y me refiero a esto porque si uno piensa que lo que propiciaron es, primero un relato, la construcción de un relato habla justamente de algo que puede ser real o falso. Cuando es real, es un relato político y lo que está generando es hacer grandilocuente hechos que pueden ser de alguna manera conceptualmente chiquitos, menores o grandes. Pero cuando hablas de un relato falso, que con datos se caen porque salen las embajadas a decir no es cierto, o sale la Cámara de tal a decir no es cierto, o sale a la asociación tal a decir no, está mintiendo, o demuestran permanentemente que toda su construcción del relato es falsa y es mentira, o adelante de la cara Waldo Wolf le dice, señor diputado, usted no está presente, está justamente haciendo lo mismo que hacen los gaslighters, los abusadores sociópatas, los manipuladores y la gente que hace que la gente se vuelva loca. ¿Qué le pasa a la víctima de gaslighting? Se empieza a preocupar acerca de si lo que está viviendo es real, si lo que le está pasando en el entorno tiene real existencia y terminan volviéndolos locos. Hay algunas series de televisión impresionantes acerca de cómo hay gente que se ha vuelto asesina a partir de padecer la manipulación psicológica de los abusadores. Entonces, yo pienso, sí,
pensando en que nos dicen por cadena nacional o en cualquier encuentro que hacen a través del periodismo o por medios, que no hay cuarentena, que la cuarentena no existe, que no es cierto que estamos viviendo en cuarentena, que invisibilizan a, por ejemplo, el padre de Solange, que murió y no pudo ver a su padre habiéndolo pedido abiertamente. Y ese no es el único caso. Hay millones de casos que podemos tomar y millones de relatos que están sucediendo y que justifican este término y por lo menos nos hacen pensar si realmente no hay un emparentamiento de hábitos para que todos estos se hayan unido y que nos estén volviendo locos colectivamente. Y que la grieta en realidad no es una grieta, sino que es una relación de víctima y victimario que permanentemente está queriendo ser invertida, porque, a ver, a cualquiera que se le salta la chaveta, o se enfurece, o se enoja, dentro de lo que es esta concepción del gaslighting, hace justamente que vos seas una persona irascible, que responde absolutamente sacado y que termina justamente de la peor manera. Entonces, Pablo, para volver un poco a la realidad, eso es fascismo. Gaslighter, claro, eso es bueno, sí, fascismo, es la esencia del está bien. fascismo, es la esencia de la propaganda y es la esencia de lo que es la democracia socialista. Sí. El populismo socialista latinoamericano tiene esa característica. Hoy lo que hay es una enorme lucha por la comprensión del entorno. O sea, lo que trata de trabajarse es sobre todo lo que te permite a vos ver la realidad, de cómo tenés que verla, para que hagas un frame. O sea, lo que te dicen es, la economía se está recuperando, estamos bárbaros. Si no tengo un sope, me estoy muriendo. No, está todo bárbaro, está todo muy bien. No hay cuarentena, pero quédate en tu casa. Vos fíjate la técnica del gobierno, y ya volvemos con Clara a un poco más la realidad y no tanta teoría. Vos fijate lo que está haciendo con la cuarentena. Como ya la teoría del miedo no funciona, pusieron en actividad la teoría de la lástima. Es lo mismo. Hay que tener lástima a los pobres tipos internos, los médicos, las enfermeras que están trabajando sobre... Flaco, hace 6 meses que están laburando de estajo. ¿Ahora te diste cuenta? ¿Ahora empezaste a pensar en vacaciones y en darle los francos? insumos médicos. Cuando todavía no le diste los 5.000 mangos putos de mierda que le prometiste y no le estás dando los insumos mínimos, donde están dando por medios como gran negocio un tubo de plástico arriba de la cabeza. Digo, el problema de esta gente es que está demasiado preocupada por el relato y las percepciones y nosotros lo tenemos un mango en el bolsillo. Clarita. Nada, es tremendo realmente pensar en todo lo que acaban de decir, porque yo lo que no veo es que haya un futuro más allá de esto. O sea, estamos cada vez peor, esa es la realidad. O sea, si no hay consenso para determinadas cosas que todos queremos, o sea, todos queremos que al país le vaya mejor, ¿o no? Pero parece que hay gente que no quieren eso, que quieren que le vaya mejor para favorecer a un partido político o que le vaya peor para favorecer a la oposición. Lo que es El político lamentable. latinoamericano por esencia es egoísta, Clara. Porque no piensan los pueblos. O sea, ya lo tenemos hace mucho tiempo con O'Donnell. Sabemos muy bien que el único interés del político es ganar poder, tener el poder, reproducir el poder. Megalómanos. O sea, ¿cómo? Son megalómanos. Claro, sí, sí. O sea, son absolutamente egocentristas y trabajan sobre sus intereses. Si en alguna medida que ellos toman para sí te beneficia a vos, y bueno, te la cobran doble. Que es como Alberto. Alberto te está vendiendo, ¿qué te está salvando la vida por ponerte camas? A ver, Macri compra 12 hospitales para los militares, son ensamblables, se podían armar en 3 días, porque son militarmente para una guerra. Sí, claro, no, son modulares. Acá lo tardaron 1 mes en construirlos y te lo están vendiendo 18 veces como si fuera obra de ellos. Sí, tal cual. Maxi, pero cuando bueno, pueda, tratemos de ver si conectamos con nuestro invitado, por favor, o con quien íbamos a entrevistar. Estaba viendo eso, el diputado está a punto de unirse con nosotros, ahí lo veo, lo estoy admitiendo en nuestro Meet. En cuanto entre al grupo, vamos a con la nota clarita, y después de esa nota, voy a responder a algunos televidentes y a alguna gente en Facebook que me viene pidiendo cómo va a ser el resultado de las legislativas del año que viene, por lo menos en las proyecciones de algunos estudios que están realizando hasta el momento. Clara, te dejo con el diputado Torres, por favor.
Así es, estamos con el diputado nacional por la provincia de Chubut, Ignacio Agustín Torres, Nacho Torres para los más conocidos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Hola, buenas tardes, Clara, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, acá estamos. Esto forma parte de Sin Saco y Sin Corbata, de Sin Saco Política. Nos están acompañando Pablo Olivera da Silva y Claudio Chiarutini en esta nota. Y realmente hace rato que tratamos de buscarlo, pero el tema fundamental en su comienzo fue, tengo que decir esto, que Ignacio Torres ingresó como diputado nacional en diciembre del 2019. Y a pesar de eso, te estuve investigando, Nacho, con todo lo que encontré en internet. Tiene una cantidad de proyectos realmente interesantes, pero además, uno de esos proyectos tiene que ver con la pesca ilegal, porque evidentemente afecta directamente a la provincia de Chubut. Y ayer se perdieron su voto, diputado, porque me imagino que lo hubiera puesto afirmativo si hubieran reconocido que ustedes estaban en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, una situación vergonzosa y que no ha tenido antecedentes en el Parlamento argentino. Nos gustaría saber cómo se sintió eso de estar acá presente en la sesión y que el presidente del diputado dijera, acá no hay nadie de la oposición. Sí, sin duda. Si querés separamos primero de lo que fue la no sesión, porque si algo quedó claro sin entrar en dilemas constitucionales o reglamentarios, es que justamente la no sesión fue una farsa por parte del presidente de la Cámara, porque claramente había un protocolo vencido y la intención no era tratar ese temario, el cual tiene un amplio consenso, sino mantener la virtualidad para poder manejar la agenda parlamentaria según los intereses del poder ejecutivo. Lo que llama la atención es que habiendo tenido 5 meses Sergio Massa para redactar un protocolo sanitario para poder sesionar de manera presencial, no lo haya hecho, y en paralelo a esto, cuando un empresario amigo del presidente llama por teléfono para que habiliten los casinos, en menos de 24 horas el protocolo se redacta y se publica en el boletín oficial. Claramente no había voluntad de avanzar hacia un consenso que nos permita debatir los temas que quieran, pero bajo las reglas del juego que claramente están establecidas en el reglamento del Congreso. ¿Hay alguna posibilidad de que la justicia impugne esta sesión del día martes? Yo creo que sí. A ver, no es ambiguo, hay una solidez en el planteo que básicamente no hay un dilema moral, es un dilema legal. Cuando el protocolo venció, la única norma que estaba vigente es el reglamento del Congreso que establece las sesiones de manera presencial. Lo extraordinario debería ser, en el caso que haya algún diputado que sea factor de riesgo, poder trabajar en un protocolo para que pueda sesionar de manera remota, pero no que la normalidad sea... pasó algo muy bizarro. Ayer nosotros estábamos sentados en nuestras bancas y figurábamos ausentes. Y quienes estaban conectados de manera remota figuraban como presentes. Una sesión que no tuvo quórum y una sesión que la verdad que creo que va a quedar grabada a fuego como uno de los papelones más grandes que ha hecho un presidente de una Cámara en la historia de la República. Lo que llama la atención. Perdóname, Clarita, tengo que Sí, hacer una sí, pregunta. Claudio. Reglamentariamente, ¿es válida o no válida esa sesión? ¿Se va a anular esa sesión o lo van a reclamar ustedes judicialmente? ¿Cómo van a actuar, diputado? Para Sergio Massa es válida. Para nosotros claramente es ilegal. De manera que se va a judicializar y la justicia se debe expedir al respecto. La preocupación pasa por si se declara incompetente o no, y como en algún fallo lo hizo, diciendo que los temas del Congreso los debe resolver el Congreso. Nosotros creemos que el fallo va a ser favorable, porque de hecho está avalado por un escribano público que da fe de que estuvimos presentes y que, atento a lo que dice el reglamento del Congreso, deberían habernos computado y sin embargo figurábamos como ausentes. De hecho, el propio presidente de la Nación lo reconoció en un discurso en el día de ayer, cuando dijo que no se pudo llevar adelante la sesión. Yo creo que esas contradicciones
por parte del Ejecutivo dan muestra de que claramente fue un mamarracho lo que pasó el día de esa sesión y la justicia se debería expedir, ¿no? Porque aparte es un tema muy sensible desde el punto de vista institucional. Si hoy se llevan puesto al Congreso, el día de mañana también claramente va a haber intención de avanzar hacia la justicia. Y creo que la gran mayoría del Poder Judicial esto lo ve. Bueno, en realidad todo lo que estamos observando de cerca, estos movimientos, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, vemos que los pasos que están siguiendo es llegar a debatir de esta forma tan irregular la reforma judicial que quiere la vicepresidente de la Nación, ¿no? Se me ocurre que es obvio para mucha gente de los que seguimos la política de cerca. Diputado, una pregunta que probablemente sea indiscreta, pero tengo que hacerla porque es mi deber hacerla porque la tengo en la cabeza. En un momento determinado de la tarde, ustedes tuvieron muchas horas antes de comenzar la sesión, se hablaba de que había un acuerdo con los bloques, con los presidentes de las los distintos bloques. Y alguien dijo o hizo circular por ahí que una llamada del expresidente Mauricio Macri hizo que ustedes dijeran que no estaban de acuerdo con nada. ¿Es cierto esto? Si se puede No, decir. es falso. De hecho, lo instaló adrede el oficialismo, porque el planteo nuestro justamente fue que había un presidente de la Cámara totalmente desdibujado y quien llevó adelante la negociación por mandato de la vicepresidente de la Nación fue el presidente de la bancada, Máximo Kirchner. De hecho, se lo vio incómodo a Massa y se vio, fue explícito que no era él quien tenía el poder decisorio a la hora de decidir. Tenía que pedir permiso hasta ver a qué hora se hacía la labor parlamentaria. No hubo ningún tipo de llamado, de hecho nosotros tenemos un grupo de interbloque donde cuando vimos que en labor parlamentaria no se llegaba a un acuerdo, se votó y por amplia mayoría decidimos sostener lo que veníamos planteando, que básicamente desde el sentido común es respetar la norma, ni más ni menos que eso. Lo que se respeta bastante poco en estos tiempos. Yo quisiera cambiar a un tema donde el diputado Torres tiene mucha influencia. No sé, Pablo, si querés preguntar algo, Claudio, ¿querés algo más sobre esto que estamos terminando ahora? No, no, No. 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 Por Pablo, ahora entonces, no. Bueno, ¿quiere preguntar algo? Si no, entonces, seguimos. Pablo, No, bueno, está perfecto. Me parece que está claro que ahí en Chubut hay varios temas, no solamente el tema de la pesca y por supuesto. exactamente, hay un tema realmente muy, pero muy preocupante. Yo como docente lo voy a decir con todas las letras y una de las personas que presentó un proyecto de ley o de no sé de qué de queja o lo que fuera, es que en la provincia de Chubut se han habilitado los casinos y el juego, cosa que no ha ocurrido en ninguna parte de la República, y las escuelas están cerradas. Y uno de los diputados que realmente empezó a figurar por todos lados es el diputado Torres porque dijo esto no está bien. O sea, al margen de que Chubut en este momento está cursando ahora el coronavirus de una manera más fuerte como todas las provincias, ¿no? Ha tenido una cantidad de casos importantes. Diputado, ¿qué significa esto que está abierto? ¿Cómo es que la gente se arriesga a ir a un casino? ¿Son de Cristóbal López? Sí, la gran mayoría sí. De hecho, hay casinos en las ciudades más importantes de Chubut, en Comodoro, Radatili, en Trelew, Puerto Madryn, Esquel. ¿Esto qué significa? Significa que la agenda de gobierno pasa por responder a los intereses de los empresarios prebendarios del Estado, históricos, amigos del poder, más que una agenda inteligente y que esté al servicio de la comunidad. Hoy hay un gobierno que está al servicio de los amigos del poder, que en algunos casos es mutua necesidad y en otros casos obviamente responden a condicionamientos previos de campaña, en el caso del propio presidente, del jefe de gabinete o del gobernador de Chubut, que también es en esta especie de poliamor pejotista que hay en Chubut, donde Arcioni es oficialista, pero responde al masismo y está la Cámpora por otro lado, y después tenés al PJ más clásico que tiene su propio bloque. Ahí claramente en Chubut no hay conducción más allá de estos actores de poder
que son a los que todos responden, ¿no? Cuando estos empresarios levantan la mano y dicen A, todos levantan la mano, independientemente del lineamiento interno que tengan dentro del Frente de Todos. Diputado, me gustaría que la gente que nos escucha y que este programa se repite lindo, les diga cuántos días de clase presencial tuvieron los chicos en los últimos 2 años en Chubut. En los últimos 2 años, 0. De hecho, hace más de 2 años y medio que los chicos no tienen clase en Chubut y en algunos casos más, porque el problema de la educación en Chubut viene desde mucho antes que siquiera supiésemos que existía el coronavirus. Hay un problema gravísimo donde por demagogia, por proselitismo de campaña, se prometieron acuerdos paritarios que las arcas provinciales no podían cumplir. Y hoy el gobierno demoniza a los docentes, pero son los propios docentes los que no cobran hace más de 2 meses, y los hijos de esos docentes tampoco están yendo al colegio. De manera que es muy perversa la estrategia del gobierno de tratar de tirarle la pelota a los docentes cuando ellos están incumpliendo con lo más básico, que es el pago de los saberes. Siendo que no están teniendo clase, ¿no evaluaron hacer algún tipo de presentación para que se intervenga el poder ejecutivo de la provincia, que haya una intervención federal? Porque esto es insólito, ¿no? Obviamente que la gente quizá lo desconoce, pero que no funcione uno de los aspectos esenciales que tiene que brindar el Estado. ¿No correspondería plantear por lo menos la interpretación de una intervención federal? No sé si la intervención federal sería la solución. Sí hay pedidos de juicio político, concretamente contra el gobernador. Esto está claro, porque hay una mala praxis en el manejo de los recursos que son públicos y no se puede cumplir con lo mínimo indispensable que el Estado benefactor debe brindar. De hecho, hace poco los directores de los hospitales públicos más importantes de la provincia amenazaban con renunciar porque tampoco se estaba cumpliendo con el pago de sus saberes, porque no tienen los insumos necesarios para poder trabajar en medio de semejante crisis, en medio de esta pandemia. Chubut está atravesando su peor crisis económica, financiera e institucional de su historia, y el responsable, el máximo responsable, tiene nombre y apellido y es Mariano Arcioni. El gobierno no quiere intervenir porque habla de Chubut como la mochila de plomo, básicamente no quiere comprar un problema. Imagino que Arcioni no aumentó los sueldos del personal directivo y obviamente ejecutivo, ¿no? No se aumentó el sueldo de los sí. ¿Cuánto fueron los aumentos este año? Mirá, hay decisiones que no se entienden, que son provocaciones en un momento de tanta conflictividad social, donde el gobernador presentó un proyecto para duplicarse los sueldos a la planta política, en un momento donde no le está pagando a los trabajadores de la salud y a los docentes y a los jubilados también en tiempo y forma. Me gustaría encontrar una explicación desde el sentido común, pero es muy difícil, porque la verdad que no se entiende desde lo político, no se entiende desde lo humano, la verdad que es muy difícil. Diputado, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en una cosa. Me obliga a defenderlo Cristóbal López y a defenderlo Arcioni, que son personas que realmente desprecio. Pero tiene una lógica permitir los casinos, y es, lamentablemente, y es recaudatoria. Así como acá en la ciudad de Buenos Aires se necesita reabrir la gastronomía, que es una enorme fuente de ingresos brutos para el arca de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el casino no es ni más ni menos que un ingreso, uno de los pocos ingresos que tiene las arcas de Chubut. Estoy de acuerdo que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero dentro de la lógica del gasto público es necesario, porque lamentablemente Chubut es una provincia que tendrá muchas riquezas, pero se puso la soga al cuello el día que limitó, por ejemplo, la producción minera. Mirá, hoy el ingreso que puede llegar a tener Chubut por los casinos no mueve el amperímetro. Chubut tiene, para resumirte, es la primera provincia en captura de pesca, por ejemplo. Tenemos hidrocarburos, tenemos la primera empresa exportadora de aluminio de toda América, que es Aluar. Tenemos el primer stock ovino. Tenemos una espalda por las regalías petroleras que nos da un apalancamiento mucho mejor que cualquier otro distrito para endeudarse incluso. Sin embargo, Chubut, que es una provincia imposible de fundir, la han fundido justamente por este esquema demagogo populista que triplicó la planta política,
de una provincia que cada vez tiene más sobreconcentración productiva, menos densidad de empresas y obviamente entró en una espiral de destrucción de empleo privado y se acrecentó mucho el empleo público. Sí, pero que estamos hablando que el grueso de la producción la tienen sobre la costa y toda la meseta la tienen abandonada, que es una fuente de riqueza enorme. Por eso es lo que están teniendo ese empleado público, porque no hay generación de riqueza dentro de la provincia. Mirá, tenemos un presupuesto de 120.000 millones de pesos, tenemos el presupuesto per cápita más alto de toda la Argentina. El problema de la deuda de Chubut es básicamente déficit económico acumulado, pero eso es producto no de una falta no de la diversificación o no de la matriz productiva, sino de una mala administración de los recursos. El problema es de gasto público en Chubut, de mal gasto público. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también digo, está faltando también ahí, tienen una riqueza potencial enorme que no están explotando y lo cierto es que eso podría llegar a neutralizar algunos de estos efectos, por ejemplo, no depender de algunos acuerdos, de algunas depredaciones. Hablando de la pesca, por ejemplo, que está parada la pesca, porque no hay un protocolo, está abierto el casino y la pesca está parada porque no hay un protocolo específico hoy y hubieron algunos casos de contagio. Si apenas por lo menos el 30%, tenés en la rada tenés de Puerto Madryn tenés 2 barcos con tripulaciones completas con coronavirus. Totalmente. Y no hubo un protocolo para poder evitar eso. Ahora, si el 30% de ese recurso que se va en pastillas o bloques congelados para ser procesado en el exterior se trabajara en tierra, tendríamos pleno empleo en la zona del valle y la costa de la provincia de Chubut. La pregunta es por qué cada vez son más los empresarios del sector argentino que invierten en plantas de procesamiento en el extranjero. Porque Chubut tiene la característica de tener uno de los sindicatos petroleros más duros de la Argentina, uno de los sindicatos de pesca más duros de la República Argentina. Entonces digo, se cierran las posibilidades propias. Igual, el tema tampoco es criticar a Chubut ni a su modelo productivo, lo que digo es el problema en el fondo es como el resto de la República Argentina, es la clase política que administra. Sí, y después el relato de siempre. Hoy lo escuchaba el presidente diciendo que peleaba contra esos piratas extranjeros que vienen a saquear nuestro mar, y estamos todos de acuerdo, pero nosotros tenemos piratas en la República Argentina, como el caso de Hugo Moyano, que no anda en barco, anda en camión, y nosotros en Chubut tuvimos que tirar más de 500.000 kilos de langostino porque se pudrieron en la ruta, siendo funcionales a un esquema extorsivo de sindicalistas millonarios, de empresas y trabajadores pobres que dilapida y atenta contra el desarrollo económico de toda la República Argentina. Y esas peleas el presidente no las da. Al contrario, lo invita a tomar el té a Olivo sin barbijo e incumpliendo el distanciamiento social que tanto... Lo bendijo para ser el futuro titular único de la CGT. De eso cuento en un ratito cuando terminemos la nota. Lo despedimos al diputado. Clarita, si no tenés ninguna otra consulta, ¿te parece bien? No, me parece maravilloso que Sin Saco Política pueda meterse en algunas provincias para conocer, porque no, desconocemos realmente, estamos acá en Buenos Aires como que todo pasara por el AMBA, y la verdad es que hoy tuvimos un panorama muy completo de lo que está pasando en la provincia del Chubut, y le agradecemos al diputado Ignacio Torres, diputado recientemente asumido, hace 8 meses, y ya presentó como 20 proyectos de ley, lo lo aplaudimos realmente de acá. Y le agradecemos mucho y nos quedamos pendientes de todo lo que está pasando en su provincia para estar en contacto en un futuro. Gracias, diputado Torres. No, por favor, gracias a vos, Clara, Pablo, Claudio y a todo el equipo del programa. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, ahora seguimos con el programa. Voy a contestar primero un detalle. Tanta influencia tuvo Macri en la sesión de diputados que en ese momento se estaba volviendo para la Argentina. Ayer anoche volvió de Suiza Macri, con lo cual estaba con las valijas y bien si compraba 160 cajas de chocolate o 170 cajas de chocolate para venir para acá. Digo, estaba en otra Macri, olvídense. Segundo tema, aseguro que la elección próxima del año que viene arrasa el oficialismo. ¿Y cuál es el argumento? Me lo vienen preguntando, lo vengo esquivando, pero lo voy a contestar ahora.
Básicamente porque el gobierno va a seguir de acá hasta las elecciones regalando plata como un pavote. Se va a seguir imprimiendo dinero. Ya lo dijo Guzmán, el déficit para el año próximo va a ser de 4.5% del PBI si tenemos suerte. Y en el interior, las imágenes de los gobernadores es muy alta. Y esta es una elección legislativa. Esta no es una elección nacional. Es legislativa, con lo cual van a valer mucho el trabajo de los intendentes. Y hay intendentes que tienen 75% de imagen positiva. Y hay un problema muy grave. En la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio pone en juego muchas bancas que obtuvo en el año 2017, que fue un año de una muy buena cosecha de bancas para el oficialismo, en ese momento que era el macrismo. Pero hoy ya no está en el oficialismo. Pierde muchas bancas y posiblemente no las recupere. Tanto es así que el cálculo que hoy hacen el Frente para la Victoria es que del total es muy posible que el Frente para la Victoria pierda un senador y lo gane Cambiemos, lo cual no cambia nada dentro de la estructura del Senado. Y en segundo lugar, que gane su voto, que pierda 7 diputados la bancada de Juntos por el Cambio y que gane de 11 a 12 diputados el kirchnerismo y sus aliados. Digo esto sin que se presentara en la lista todavía. Si a su vez se presenta por afuera Ricardo López Murphy, capital, y algunas opciones como Spert y compañía en la provincia de Buenos Aires, el drenaje de la bancada pura de Juntos por el Cambio puede llegar a ser de más de 10 diputados. Lo estoy diciendo el día 3 de septiembre del año 2020. Yo francamente, Claudio, espero que estés equivocado, muy equivocado. Las noticias que yo puedo tener es que en realidad la alianza de Juntos por el Cambio se va a ampliar. El tema es que se va a ampliar en nombre de partidos, pero no en cantidad de personas. O sea, probablemente haya una derecha o un partido liberal que se sume a Juntos por el Cambio, incluido los peronistas que pueda atraer Miguel Ángel Pichetto, pero que no se va a traducir en cantidad de personas, sino en cantidad de bloques. O sea, uno por tal partido, otro por tal partido. Ya sabemos quiénes son los que se equivocaron en las elecciones de octubre. Lo sabemos bien, probablemente no se vuelvan a equivocar, salvo que se hagan aliados del gobierno nacional, que no sería nada raro. Yo realmente creo que hay que esperar. Van a pasar muchas cosas de acá a fin de año y muchas más de acá al año que viene. Pero mientras tanto, yo no sé, Pablo, si vos vas a agregar algo de esto, pero yo antes de que termine este programa quiero hablar de usurpaciones. Pablo, te dejo para que cuentes. Vamos a hablar. Cerramos con el de Pablito. Hablemos de esto y vamos con los usurpaciones. Dale. Yo creo que es posible que suceda lo que dice Claudio, no solamente por lo que dijo en relación al flujo de dinero que va a estar ingresando, en realidad al grupo de votantes que siempre al peronismo lo sostienen. Recordemos que esto no es, a ver, lo que pasó en 2019 no es culpa del oficialismo de ese momento, es decir, de Macri y compañía solamente. En realidad, lo que propició que ganara el peronismo es que se reunieron. Y cuando el peronismo se reúne, tiene más del 50%. Tuvo el 48%, no tuvo más porque obviamente estuvo el bloque de La Baña, pero hoy La Baña está siendo funcional. Por supuesto que hay muchos más que nunca paró la seducción del peronismo para tratar de recuperar todo aquel votante y aliados, ¿no? Que son justamente que puedan considerar dentro de la esfera del peronismo. Acá lo que hay que evitar es la dispersión del voto no peronista. La clave está casualmente en eso. Si no se dispersa el voto no peronista, puede ser que queden empatados o no cambie demasiado la configuración del Congreso, porque como decía Claudio, es una elección legislativa y donde va a estar justamente en más y menos bancas es justamente si va a haber pérdidas o ganancias en función de los acuerdos que pueden venir. Como vos bien decís, están trabajando Clara en justamente armar esa pata peronista, pero para que esa pata peronista funcione, el electorado no peronista, que es más anti-K y que es antiperonista, o sea, el votante de Juntos por el Cambio, gorila, tiene que entender que el centro que se está planteando de la dinámica es, y que
obviamente en la cabeza está Vidal con Larreta, incluye obviamente a Monzó, Frigerio, Massot y todo el armado que están intentando hacer por el medio. No es el peronismo que intenta encarnar Patricia Bullrich con Pichetto, porque ese peronismo anti-K, anti-kirchnerista, está más aislado de justamente lo que no tienen acceso a cargos selectivos o cargos ejecutivos. Son justamente los que se quedan fuera de todo. Y son pocos. Porque si hay algo que hizo Alberto Fernández es ir a recolectar con la ambulancia todos aquellos que pudieran ser justamente fugas potenciales que lo perjudicaron en la elección del año pasado. Y por eso ganó justito. Ganó justito. Porque ustedes dicen, fueron todos juntos y sacaron el 48% y sacaron menos. El que hizo una gran elección fue el oficialismo en las primarias, en las generales, no las PASO, ¿no? O sea, por eso, yo creo que acá hay un escenario en el cual el oficialismo tiene que saber perfectamente que si sigue trabajando en lo que es darle a la maquinita y evitar que se le rompa la coalición, van camino a ganar la elección del año próximo. Pero si el Juntos por el Cambio amplía la base y busca el voto no peronista, ¿sí? Que está justamente 50-50, puede ser que pueda neutralizar cualquier pérdida. Por esto que decía Claudio, que la elección 2017 fue muy beneficiosa para lo que era Cambiemos en ese momento. Fue una paliza. Recuerden que Iván Bullrich, el que se pone el cartelito para fingir que esté, le ganó a Cristina por casi 4 puntos. Sí, sí. Eso no va a volver a pasar. Es verdad. Lo que pasa es que creo que finalmente uno está votando más que a personas, estamos votando ideologías o, bueno, lo que supuestamente están vendiendo. Y a mí me parece que acá no importa quién sea el candidato. El tema es si estás a favor o en contra de esto que está pasando y que es realmente muy preocupante porque lo que está ocurriendo con el Congreso de la Nación, o sea, Cristina desconociendo a una jueza que le dice, ustedes no pueden tratar este tema y lo vota igual, y más haciendo, bueno, la payasada o el circo que hizo con la Cámara de Diputados el martes. Clara, ¿vos creés que el tipo que vive en Santiago del Estero, el tipo que está viviendo en los esteros de Verá, el tipo que está viviendo en una villa en Florencio Varela, le importa algo de todo eso? El tipo que todavía tiene la figura de Perón y Evita que heredó de su abuelo o de su padre en la casa, ¿vos te crees que le importa algo de lo que acabas de decir? Espera, estoy buscando mi pasaporte italiano, Claudio, en este momento que no sé nada. Pero vos me decís eso y la verdad que yo primero me voy a... No, voy a pedir No, pero es como que realmente es lamentable. O sea, yo estoy conociendo mucha gente que se quiere ir de acá. O sea, yo no tengo ganas de pelear contra esto. O sea, al margen de que vos digas, ¿vos te crees que sabe algo el chaqueño que vive en Campo Largo de lo que está pasando? No, no sabe. Pero ¿sabes qué sabe? Sabe que se está muriendo de hambre, Claudio. Sabe que no tiene ninguna posibilidad. Y por eso me preocupa mucho lo que les decía antes, el tema de la toma de tierras. Porque hay un cartel gigante sobre la... ¿Vieron el mapa de la República Argentina? Bueno, imaginen que en el planiferio que todos vemos en Google, hay un cartel que dice, se regalan tierras. Eso es lo que yo veo hoy. Se regalan tierras. Y la verdad, que si no es un tema de seguridad, es un problema de déficit habitacional, yo aviso que mi déficit habitacional pasa porque no tengo dónde ir de vacaciones en el verano. Así que voy a usurpar algún lugarcito que quede cerca de algún mar de la costa atlántica, porque es una locura que no se respeten las leyes. Escuchamos a Bernie, escuchamos a Presidente, escuchamos a Sabina Freire, que escuchamos a un montón de gente hablar de que no, que en realidad cambió Freddy. Panquequeó, ahora dice que es un delito. Pero esa mujer no puede estar en ese lugar, Claudio, no puede estar ahí, por favor. Lo tiene que entender el presidente. Mira, me lo banco a Bernie si lo quiere poner ahí, pero esta mujer no sabe nada de lo que está hablando. Y la verdad es que acá hay un derecho, que es el derecho a la propiedad. Ahora, lo quieren anular, seamos Venezuela, seamos Cuba, seamos, no sé, tráiganlo a Putin, hagan lo que quieran, pero la verdad es que estoy harta. O sea, realmente no quiero que se conozca el programa, me llamás por teléfono y te cuento que tiene que ver el tema Bernie con el tema de los combustibles en la provincia de Buenos Aires, pero no, vos no digas nada, eso lo vamos a comentar el domingo porque Pablo nos está afanando el programa de los jueves, ¿viste? Así que el domingo contamos todo. Dale. Pablito, vamos con el tema Ocupa, ¿tenés algún apunte? Sí, bueno, a ver,
tomando lo que pasó, las declaraciones, las denuncias, Martín Yesa yendo a la justicia para justamente echarle, mejor dicho, abrir una causa, un juicio político contra el fiscal que ignoró durante 5 meses una toma directa en su municipio de Pinamar. El tipo Sí. absolutamente ilegal lo que hizo. O sea, está pasando, todos los años hay tomas, pero lo que está viendo ahora justamente es omisión de servicio. Omisión de servicio es cuando justamente el Estado que debe actuar, los funcionarios que deben actuar, ignoran la actuación, la omiten o desisten de las presentaciones que hay. Por ejemplo, y obviamente habrán leído en estas horas, la denuncia de el episcopado por las tomas que justamente tienen ahí cerca de Bariloche, que está en la misma zona, Bolsón, Mascardi, en la periferia de Bariloche, el Gran Bariloche, estas tomas que están propiciando estos grupos que en realidad son grupos que tienen vínculos políticos, las denuncias son concretas, que es distinto a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde hay grupos, como lo decía Bernie el otro día, en las entrevistas que tuvo, hay grupos de abogados, hay grupos de escribanos, es todo un armado de punteros como lo veníamos contando la semana pasada. O sea, acá hay vamos a decirlo claramente, Pablo, porque lo dijimos. Acá están básicamente el CTP, el Movimiento Evita y la Cámpora, que están haciendo en realidad ubicaciones para tratar de cambiar la ecuación de votación en esos municipios. Claro. Para poder tener territorialidad, para poder ganar elecciones con candidatos propios. Lo tenemos en el caso de Quilmes, donde Mayra Mendoza es una candidata de la Cámpora, fruto de los acuerdos que se hizo con la Cámpora, el Movimiento Evita y los colectivos sociales de ese lugar. O sea, el objetivo es tomar el poder. Y hay un problema. En la provincia tenés la ley provincial 15.172, sancionada por el Senado el 21 de mayo pasado, que suspende hasta el 30 de septiembre, comillas, toda ejecución o lanzamiento colectivo, sea en sede penal o judicial, que afecte a una prioridad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle. Se encuentren o no en barrios populares, incluidos en los registros oficiales. O sea, te han prohibido desalojo por alquiler, ejecuciones hipotecarias, los inmuebles que fueron comprados con crédito V que no están pagando, y lo hicieron extensivo a las ocupaciones. Y este es el punto. O sea, hoy la ley no permite siquiera, por eso están haciendo esto. Están por fuera de la ley las usurpaciones. Las usurpaciones están por fuera de la ley. Eso es lo que están interpretando de esa norma. Esa norma era sobre alguien que tenía un contrato, como bien vos decís, la gente que tenía un contrato de alquiler, la gente que estaba en alguna situación de acuerdo, por eso dije que la extendieron. O sea que los abogados agarran 1 centímetro de ley y lo transforman en 1 metro cuando tienen ganas. Exacto. Ahí está el problema. Desde julio hubo 371 terrenos copados, 530 detenidos, 4.300 terrenos ocupados en lo que va del año en la provincia de Buenos Aires. Hay distritos como La Plata, donde fueron ya ocupados 200 hectáreas, son 200 manzanas. ¿Eso para qué? Para que Cambiemos no gane La Plata. Tiene un solo objetivo, que Cambiemos no vuelva a ganar la elección de La Plata. Es ganar poder político, o sea, obviamente como siempre ocurrió y como los punteros crecieron en negocios, porque a ver, para vos poder financiarte le pedís plata al banco, le pedís plata a un prestamista y sobre eso construís un negocio. La política necesita dinero para construir un negocio. Claro. Y ese negocio se construye a partir de estos fondos que se lo sacan a la gente loteando y publicando en Facebook, en redes sociales. La mecánica es fácil. Vos agarrás un terreno limpio, agarrás y buscás 100, 250, 20, 10 personas. Vas y les permitís que lo loteen. Cuando lo loteas para que los tipos puedan ingresar a ese terreno limpio que lo llevás vos en la camioneta tuya, le estás cobrando aproximadamente entre 4 y 5 mil pesos. A su vez, los tipos cuando tienen el loteo y se calmó la situación, lo revenden en 20 o 30 mil pesos. Y después se van a buscar otro lugar más donde para ellos. Es un negocio. Exacto que es un negocio. Y lo que hacen, ¿cuál es? Firman un contrato de compra, trucho, pero legal, de un tipo que no es dueño, que le cede la propiedad a otro, y el que compra pasa a ser un comprador de buena fe. Con lo cual, si alguien lo quiere sacar, le tiene que pagar una compensación. Es tal cual. Por eso es un negocio de la política que todavía sigue teniendo vigencia porque los jueces están mirando para cualquier otro lado. Yo quisiera agregar esto, o sea, al margen de esto que es un negocio
tremendo realmente, y que en el futuro serán muchas nuevas villas en la provincia de Buenos Aires especialmente. Dejo de lado el tema que está ocurriendo en el Bolsón o en el sur, porque la verdad que tener un terrenito mirando un lago, las montañas, sería maravilloso. Me parece En que el es otro Bolsón tema. ya empezó la Provincia, reventa de tierras en el Bolsón. por En supuesto, Mascardi es sí, sí. distinto. En Mascardi es un grupo ideológico mormón chileno, de origen ideológico chileno, que ellos vienen a declarar independiente el territorio. Claro, Ojo con esto, que es algo diferente. totalmente diferente. Por Yo eso no se igual entiende la creo que acción de... detrás de... Sí, Pablo, te escucho. No, no, por eso digo, por eso fue muy grave la acción que cometió Sabina Federic con el tema de cargarle una denuncia penal que fue desestimada in limine, o sea, la fiscalía dijo que era una estupidez básicamente, sobre justamente las personas que querían, en realidad había un riesgo concreto que era el enfrentamiento, ¿sí? Porque el enfrentamiento ya se dio. No, no nos olvidemos que Rafael Nahuel, que era uno de los pibes de la familia esta, murió en un enfrentamiento armado con gendarmería, que todavía ese tema está dando vueltas, Prefectura y que creo que era, prefectura. con prefectura, perdón, con prefectura. Y que ese enfrentamiento tenía que ver justamente con la primera de las tomas. Y que hay una Sí, machi ahí que es una especie Y hubo un muerto el otro día, quemando la casa La de Machi, alguien. que es la líder, de es la Kirchner. novia de este chico muerto. O sea, justamente, o sea, es como que no hay nada casual. Pero igual, ellos creo que también están cooptados por intereses políticos. O sea, Por hay alguien supuesto. que le interesa que vos digas, son los mapuches. Y en realidad es la política de la zona la que está permitiendo. Y quiero terminar lo que empecé antes. El gobierno de Kicillof, con la ley 15.172, donde impedía o suspendía las ejecuciones de todo lo que fuera, no solamente de departamentos de alquiler, donde vos sabés que el tipo que está alquilando se va, haya ley o no haya ley, cuando vence el contrato, al margen de lo que Kicillof dijo, y no lo dijo hace un mes ni hace 2 meses, lo dijo cuando empezó la cuarentena. Al comenzar la cuarentena, él tenía un plan, que era poblar de villas de emergencia la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque son más votos para el año que viene. No hay otra respuesta. Ahora, yo lo que pregunto es esto. ¿Hay alguien en el gobierno nacional o provincial que se ocupe, cuando vos ves por la tele los testimonios de esa señora que está con 4 pibes muertos de frío, con los pies adentro del agua y del barro, sin baño, sin agua, sin gas? ¿Quién protege a los chicos? No puede ser que una persona haga eso. No es necesidad. Ahí hay un tema político, hay una prebenda política, hay una coopción política y no puede ser permitido porque los menores tienen que defenderlos la Constitución, la nación, alguna ley. Y alguien tiene que decir, usted no puede estar acá con 3 pibes de menos de 10 años, muertos de frío, sin comida, porque alguien le dijo, le vamos a pagar cuando esto se normalice. Están haciendo el censo en Guernica de las 2.500 familias que usurparon. ¿Eso sabes qué significa? Que no va a haber dentro de 5 o 10 años una ciudad. Va a haber una villa de emergencia inmensa. Y lo vemos cuando aparece una pandemia como la que tenemos ahora. Si no, no lo ves. Lo único que ves es que hay gente pobre nada más. Lo único que voy a agregar a esto es que algunas de las ocupaciones que se están realizando no están solo motivados por la política, sino por los narcos. Porque necesitan instalar cocinas en distintos lugares para distribuir mejor la droga. Si seguís Bueno, esa línea, por ahí encontrás. ¿Por qué? Porque hoy hubo una nota, algo que yo advertí con Pablito, venimos charlándolo hace 4 años, que ya hay pruebas de que el comando Berbelio está trabajando en la Sí, Gran Buenos Aires. sí. Nosotros sí, en Sin Saco y Sin Corbata contamos hace 4 años la historia de cómo estaban tratando de llegar a la Argentina los 2 grandes grupos narcos de Brasil. El Comando Capital, nacido en San bueno, Pablo por una unión de cárteles de droga y delincuencia de cada uno de los estados de Brasil, y el Comando Vermelho, que es un que nació en la cárcel de la Rosiña, con gente de favela, cuyo acto inaugural fue la famosa toma, en donde destazaron a unas 20 y pico de líderes del Comando Capital y como en Argentina hicieron empanadas. en Y Sierra Chica. así fue para demostración de que ellos no negocian.
La gran característica del Comando Bermejo es que no negocia, mata a los del Comando Capital y a toda su familia. Sí, es una Eso está situación llegando a la en Argentina. extremo compleja y que, a ver, Argentina perfectamente podría tener un servicio de inteligencia dedicado específicamente a todo este tipo de cosas y sabemos perfectamente que la AFI es una reverendísima bosta de hace mucho tiempo, es uno de los temas que siempre hablamos porque este tema tiene clara injerencia sobre toda la actuación de los servicios de inteligencia. El famoso tema de la muerte del Lauchón tuvo mucho Del que ver, Auchón, bueno, tuvo que ver con perfecto. el famoso tema de discusión de drogas, Pablo. Exactamente. Bueno, esa es una de las grandes disputas que tenían las internas de la AFI, que sigue teniendo, por supuesto, y las distintas capas geológicas que hay en los Y las servicios, ¿no? peleas entre la federal y la provincia de Buenos La Aires bonaerense. y los servicios de inteligencia. O sea, digo, es un submundo. Berbisky lo está tomando muy bien este tema al Sí. analizar lo que está pasando en la Fiscalía y en el Poder Judicial en San Isidro. Está demostrando una interrelación entre narcotráfico, política, Poder Judicial, que realmente ni Mario Puzo lo podría haber escrito con El Padrino. ¿Y vos te acordás quién es la jueza federal de San Isidro? No, yo no. Chicos, como estamos terminando ya la edición de hoy, yo escuchándolos me Dale, acordé va. de algo y lo quiero compartir con estos dos licenciados en ciencias políticas. Quiero contarles algo. En uno de mis alumnos de la Universidad del Museo Social Argentino, de la licenciatura en comunicación, era colombiano, hace algunos años. Y en un momento, en una charla informal que tuve con él, le pregunté por qué Colombia permitía que hubiera tanto movimiento de la droga. ¿Por qué? O sea, ¿por qué permitían eso? O sea, que era el centro de la droga en ese momento del mundo. O sea, era producir y producir y producir. ¿Y saben qué me contestó? Me dijo, mira, si algún gobierno frena la producción de droga en Colombia, nos morimos todos de hambre porque el 80% del colombiano vive de eso. Qué triste realmente pensar que acá se están incorporando todos los narcos de América o de donde sea en nuestro país porque reditúa de alguna manera forma de vida o forma de ganar plata. Tremendo. Carita, si en la Argentina empezáramos a calcular la gente que vive de la prostitución, el narcotráfico, el juego clandestino, la compraventa de mercaderías afanadas y algunas otras cositas por el estilo, descubriríamos quizás que el 20% de los ocupados que tienen un ingreso en forma constante, continua, durante más de 6 meses en la zona del AMBA, tienen que ver con ese tipo de negocios, entre comillas. Bueno, forman parte de la porción del PBI que está en la economía informal. Se dice que Claro. Argentina es cerca del 40%, pero dentro de ese 40% está toda esta economía informal que también tiene que ver con lo que es lo ilícito, ¿no? Pero en sí, en todos los países del mundo tenés un porcentaje del PBI que responde a este tipo de prácticas. El problema es cómo le pones el cascabel al gato. Yo soy de la idea, lo hemos hablado con Claudio, hay cuestiones de este tipo que tenés que grabarlas, regularlas y que después cada uno tome la decisión de matarse o no. Obviamente cuidando a los chicos y viendo que esos recursos que vos grabás puedan, por un lado, desarmar todo el negocio que tiene toda la política. La política me refiero tanto a los funcionarios políticos como a los funcionarios judiciales, administrativos, de fuerza de seguridad y demás, para que se conduzca esa masa que se graba a otros beneficios que redunden justamente en hacer Históricamente consciente a y la por gente. valores ético-morales estoy en contra de liberar el consumo de drogas. Pero soy un hombre de realpolitik y las políticas de persecución a la droga no han tenido efectos. Se ha controlado mucho más el mercado y la situación de la droga en algunos lugares a donde se autorizaron algunos consumos. Me da asco decir esto, Pero lamentablemente quizás muchas veces hay que negociar con el demonio. Porque el demonio es mucho más poderoso que uno. Y la verdad que entre tener grupos narcos financiando a colectivos sociales o a políticos en la provincia de Buenos Aires, prefiero que se conviertan en empresarios en blanco y negro, paguen impuestos y con esa guita le damos educación a los chicos. Discúlpenme, pero a la larga, al final, uno termina por optar por eso. Clarita, ¿algún temita más que quieras despedirte o chat te acabó? No tenés más ganas de hablar de nada.
No, la verdad que no. Me quedo con el pensamiento de Chubut 2 años sin clases. Solamente con eso. Pablito, ¿algo más para comentar? Un tema que pasó desapercibido, que es una investigación que hizo la gente del disenso y que aparentemente no progresó en los medios y me llamó mucho la atención, es justamente una denuncia que ellos hicieron en función de una investigación en la cual un socio de Nicolás Trota, ministro de Educación o secretario general de Educación, como quieran ustedes pensarlo, este ministro de Educación tiene en su domicilio registrada una sociedad con ese socio en la cual le estaba facturando por contratación directa a la Secretaría de Medios cerca de 6 millones de pesos, ¿sí? En contrataciones por consultorías directas. Y que con este socio que le está facturando a la Secretaría de Medios, que está bajo la órbita del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, tiene una offshore que figura inactiva, pero esa offshore están los dos asociados. Y no era que había dicho Fernández que no quería tener a ningún ministro, ningún funcionario que estuviera offshore. Creo que Desdémona es el nombre de la cuenta de Twitter, que fue la que reveló todo este entramado, y ha sido muy acosada justamente por haberlo revelado. Creo que ha pisado Desdémona un callo que no correspondía. Pero es cierto, ¿será porque Octubre y los porteros tienen muy buena relación y Trota es del grupo Octubre? ¿En serio? Uf. Señoras, señores, muchísimas gracias por esto. Aquí termina Sin Saco Política con la actuación estelar de la señora Clara Scagliarini, la participación especial del señor Pablo Olivera da Silva, la conducción de quien les habla, Claudio Cherutini, y nuestro cerebro mágico oculto, Maxi Lagorio. Gracias a todos, muy buena semana. Nos encontramos el próximo día domingo a las 10 de la mañana en Sin Saco y Sin Corbata. Y acuérdese, el martes a las 19 se estrena Sin Saco Fiscal. Chau, gracias a todos. Adiós. Chao.